Buenas tardes, jóvenes. El siguiente video es un recordatorio de números complejos, en especial de números complejos en su forma rectangular. La idea de este video es un recordatorio, ya que esa es la estrategia que se sigue para darle solución al ejemplo 1 del tema respuesta en frecuencia que estamos revisando, ¿no? en la materia de control. Bueno, si tenemos una cantidad compleja expresada de esta forma, como se indica aquí, que es su forma rectangular, este número complejo R igual a X más JY, X sería la parte real y Y sería la parte imaginaria de este número complejo, en su forma rectangular. Ese número complejo también se puede representar de forma gráfica, utilizando un plano complejo, donde el eje horizontal sería la parte real y el eje vertical la parte imaginaria. Por lo tanto, para graficar un número complejo hay que trazar los puntos en dicho plano, de tal manera que si X es la parte real, pues es la distancia entre el origen y la magnitud de la parte real, en este caso considerando que sea X aquí, en esa posición, y de la misma forma Y, desde el origen hasta su valor Y. Estos dos puntos generan una intersección en esta coordenada X, Y, por lo tanto se genera este vector desde el origen. Este vector del origen hacia el punto, hacia este punto de intersección, tiene una magnitud y tiene un ángulo con respecto al eje real. Para poder hallar la magnitud de dicho vector y el ángulo, este ángulo llamado phi, lo podemos asociar al teorema de Pitágoras, donde dicho teorema de Pitágoras dice que si tenemos un triángulo rectángulo, podemos encontrar cada uno de sus lados, cuyo lado al lado nombrado como A es el cateto opuesto, B cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa, nombrado como C. Por lo tanto, este ángulo que se forma entre el cateto adyacente y la hipotenusa, aquí se le está llamando teta. Por lo tanto, dicho teorema dice que la magnitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. En este caso es a al cuadrado más b al cuadrado. Por otro lado, tenemos que este ángulo se puede obtener a través de una función trigonométrica, tangente, ya que tangente de un ángulo es el cociente entre su cateto opuesto y su cateto adyacente. Por lo tanto, si los conocemos, podemos hallar dicho ángulo. Aquí lo que se hizo fue despejar, ¿no? Por eso queda tangente inverso. Entonces, este teorema de Pitágoras lo podemos asociar a esta situación que tenemos aquí en este plano complejo, donde el triángulo rectángulo se forma siguiendo aquí, como indico en la pluma. Eso sería la hipotenusa, eso sería el cateto opuesto y eso sería el cateto adyacente. Por lo tanto, haciendo simplemente, prácticamente sustituyendo valores según lo que se plantea en el teorema de Pitágoras, entonces la magnitud de ese vector pues es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, donde el cateto adyacente sería X y el cateto opuesto sería Y. Es por ello que entonces la magnitud es esto de aquí que se indica. Y este ángulo phi que se forma entre el eje real y el vector, que es phi, pues es igual el tangente inverso de el cociente de sus catetos, teniendo y como cateto opuesto y x como cateto adyacente, ¿no? Entonces de esta forma se calcula la magnitud y fase de un número complejo en su forma rectangular. A manera de ponerlo en un ejemplo numérico, tenemos una cantidad compleja llamada R igual a 3 más J4, donde la parte real es 3, la parte imaginaria 4. Por lo tanto, para hallar su magnitud prácticamente y fase habría que aplicar estas dos fórmulas que acabamos de comentar hace un momento. Entonces la magnitud pues es sustituir los respectivos valores, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, se suma y a todo esto le sacamos la raíz cuadrada. Por lo tanto, la magnitud es 5. Y el ángulo con respecto a
al eje real de dicho vector, pues es la tangente inversa del cociente de sus catetos, donde el 4 es cateto opuesto y 3 es cateto, corresponde al cateto adyacente. Este cociente da 1.33 y esto es igual a 53.1 grados. Entonces, de manera gráfica queda así como se observa aquí. Es un vector de magnitud 5 y con un ángulo de 53.1 grados. ¿Cuál es el impacto de los signos de la parte real y parte imaginaria del número complejo en el ángulo phi? Bueno, si la parte real es positiva y la parte imaginaria es positiva, el ángulo va a estar entre 0 y 90 grados. Si la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva, el ángulo va a estar entre 90 y 180 grados. Si la parte real es negativa, al igual que la imaginaria negativa, el ángulo va a estar entre 180 y 270 grados. Y si la parte real es positiva y la parte imaginaria es negativa, el ángulo va a estar entre 270 y 360 grados. Entonces, jóvenes, esta es la estrategia que se utiliza para resolver el ejemplo 1 del tema respuesta en frecuencia. La estrategia es llevar la función de transferencia a una forma rectangular de su número complejo. Saludos.